Le doy la bienvenida para esta entrevista aquí en Mega Noticias al especialista en temas internacionales, integración regional y migración, Napoleón Campos. Napoleón, bienvenido, buenas tardes. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación por la que está atravesando pues tanto la frontera sur de México y todos los conflictos que tiene, pero también la frontera norte en el marco de toda esta reunión que se está llevando a cabo allá en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas? ¿Cuál es la situación de nuestras fronteras? Bienvenido, Napoleón. Gracias, buenas tardes, Gabriel. Yo creo que ya lo que habíamos advertido, tanto los dirigentes de las organizaciones de nuestras diásporas en Estados Unidos, como los expertos y las organizaciones humanitarias, estamos ya frente a una crisis ya no solo migratoria, sino de corte humanitario, que no dista mucho. Gabriel, de parecerse a la de los años 80, cuando Centroamérica estaba sumida en guerras civiles, porque ahora a las causales de precariedad, de falta de empleos, de desastres naturales cíclicos, se nos agregan las circunstancias de expulsión de población de la pandemia y estos proyectos tiránicos y autoritarios que han emergido y se han instalado lamentablemente en Centroamérica, que ha quedado evidenciado en el marco de la cumbre. Quienes de Centroamérica no estaban presentes en Los Ángeles justo cuando se estaban anunciando importantes volúmenes de inversión económica por parte del sector privado, sobre todo en los tres países del Triángulo Norte, vecinos a México, y no había allí ningún gobernante de turno de nuestros países, y por tanto creo que esta crisis, que insisto, ha tomado ya el nivel de una crisis humanitaria, debe de ser atendida y va más allá obviamente de lo que pueda lograr o no lograr la Cumbre de las Américas, que concluye en las próximas horas en Los Ángeles. Oye, Napoleón, ahorita que me gustaría profundizar un poco más en el tema de las fronteras, pero tú que pones el tema de ¿las ausencias suman o restan en este caso de la ausencia, por ejemplo, del presidente López Obrador y otros más líderes que están pues discutiendo desde sus países y no en la mesa de la discusión de esta cumbre, Napoleón? Pues mira, yo soy del punto de vista que debieron haber ido los que fueron invitados a asistir. Y te pongo un caso concreto, el de la presidenta de Honduras, recientemente instalada en el gobierno, la señora Xiomara Castro de Zelaya. La diáspora hondureña, preocupada por la renovación del TPS, preocupada por la abogacía a su favor dentro de Estados Unidos para una reforma migratoria, le reprocha a la presidenta hondureña el por qué no va cuando ella prioriza su afinidad ideológica y dice: yo no voy, muy parecido al argumento esgrimido por, lo digo con absoluto respeto, por el presidente mexicano Andrés López Obrador, cuando dice: si no van ciertos presidentes de ciertos países, yo no voy. Entonces creo que desde las necesidades que tenemos por abogar por nuestra diáspora y por fortalecer otros lazos que no son necesariamente políticos, sino que de integración regional, de integración hemisférica. Y mira, hemos visto que se han lucido presidentes y han refrescado la Cumbre de las Américas, el presidente chileno, el presidente de Costa Rica, que prácticamente ha hablado en nombre de Centroamérica y ha asumido el liderazgo, porque nosotros sabemos que de los tres mencionados, uno era el presidente de Nicaragua, que en estos momentos hay ya un nuevo flujo de nicaragüenses que huyen de la tiranía, que huyen de esta corrupción absolutamente impuesta hacia Costa Rica, pero ya nuevamente hacia el norte del continente. Entonces, esto es un fenómeno complejo que no parece tener fin toda vez que no concluyan estos proyectos tiránicos. Interesante, porque difícilmente, dicen especialistas, con un tirano no se puede negociar, ¿no? Con un autócrata no se puede sentar a intercambiar puntos de vista. Al tirano, pues,
es tirano al final de cuentas. Ahora, regresando a esto que comentabas, estamos ya advirtiendo no nada más una crisis migrante, una crisis humanitaria. ¿En qué sentido, Napoleón, estamos viendo la crisis humanitaria? Yo pues pondría en la mesa en esta discusión, en este comentario, pues veo que de pronto están llegando miles de personas y se están quedando hacinadas, para empezar, ¿no, Napoleón? Sí. Mira, es que estamos atrapados. Esto nos lleva también al tema interno de los Estados Unidos, la demanda que tenemos de regularización. Gabriel, si hacemos una retrospectiva, hace 10 años estábamos hablando en un programa como este, como el tuyo, hablábamos los especialistas de 8 o 10 millones que necesitaban regularización dentro de Estados Unidos. Ahora hablamos de 12, posiblemente de 14, donde la tajada más importante, así como en el resto de contingentes migratorios, cuando hablamos de los soñadores, etcétera, ¿quiénes son la gran tajada? El 70-80%, mexicanos y centroamericanos y luego dominicanos. Entonces, esta crisis humanitaria tiene, por un lado, que todavía no se logra ese consenso político bipartidista para aprobar esta reforma migratoria, pero al mismo tiempo, si bien hemos avanzado de aquellos niños enjaulados de la presidencia Trump, pero tenemos que las posibilidades de poder impulsar a estos nuevos migrantes que conforman esta crisis humanitaria, los recursos son escasos y no hay posibilidades tan fáciles que puedan no solamente entrar al territorio de los Estados Unidos, sino que también México tiene limitadas capacidades para poder atender estos gigantescos flujos migratorios. Así que por eso es que está configurada, y creo que ya entidades internacionales, agencias de Naciones Unidas, están viendo que en realidad ya no es una sola crisis migratoria. La pandemia nos pone lamentablemente una cereza en este terrible pastel porque complica las posibilidades de atención, porque estas movilizaciones humanas tan gigantescas también ponen lo propio para mantener los contagios de COVID-19 y afectar la dimensión sanitaria de los flujos migratorios actuales, Gabriel. Y en este sentido, entiendo que pues mucho se podría resolver con presupuesto, con recursos, inclusive hasta con voluntad política, pero de pronto no sé si coincidirás, en México de pronto pesa más la mano dura, el tolete, el escudo, la guardia, las botas militares, que pues esta atención, digamos, atención humanitaria, una atención a los derechos humanos de los migrantes, Napoleón. Mira, aquí debo de responderte un poco con el corazón en la mano. Yo fui refugiado en los 80. Yo llegué a México y recibí asilo y refugio en medio de las guerras civiles, en medio de la guerra civil de El Salvador. A mí me tocó salir como un joven de 20 años de mi territorio. Y en ese sentido, yo creo que México ha sido, como país de tradición de asilo y refugio, un ejemplo. Se han escrito libros, tesis doctorales, donde el caso de México ha sido, yo diría, nobleza obliga, adecuadamente expuesto. Pero son tiempos extraordinarios y en ese sentido, el resto de la región sí vemos que en México han habido respuestas ambivalentes, algunas veces contradictorias, como tú muy bien dices. Ha habido mano dura, super mano dura, pero ahora la caravana actual, por ejemplo, no ha tenido ningún obstáculo, no ha tenido cortapisas para avanzar, quizás porque está de por medio la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Claro. Así que hay una percepción de que hay respuestas, no diría yo políticas públicas, pero sí conductas bastante ambivalentes y por momentos hasta contradictorias. Sí. Y que podrían cambiar de un día para otro, ¿no? Termina la cumbre y se viene la mano dura, pensando en este sentido que bien comentas, la propia marcha sigue caminando sin mayor obstáculo, bajo una vigilancia ahí tensa de parte de las autoridades. Ahora, me gustaría regresar a Estados Unidos, Napoleón. Hemos platicado sobre esta política de título 42, cuya vigencia parecía que se iba a quitar, pero pues no hay por lo menos agenda, o no se ha
puesto sobre la mesa que esta regulación se vaya a retirar, lo cual pues genera todavía más problemas y agudiza la crisis que ahora estamos viendo ya es humanitaria, Napoleón. Sí, es que mira, lamentablemente el presidente Trump, y ya ven, muchos ahora que estamos también trabajando el tema de la cumbre, hemos resaltado que en la cumbre anterior el presidente Trump, el 2018, mandó al vicepresidente, no honró esta buena vecindad con el resto del hemisferio. ¿Por qué? Y esto lo traigo a colación, Gabriel, porque el presidente Trump priorizó aquella famosa, esa sí fue política, del tercer país seguro, que ha sido una de las medidas más draconianas, y con esto alteró, creo yo, un proceso que se venía llevando, donde por momentos Estados Unidos y México cooperaban para poder atender, no solamente, aquí ahora sí hay que decirlo, no solamente los flujos de centroamericanos, de africanos, de caribeños, sino que también la propia movilidad de mexicanos a territorio de los Estados Unidos. Y ahí están las cifras. El año fiscal anterior hemos cerrado con unas cifras terribles. Y te lo puedo decir, con el caso del Salvador, 200,000 salvadoreños que han salido huyendo de lo que está ocurriendo en estos momentos gravísimo en el país. Por tanto, el título 42 nos ha venido a poner todavía como en mayor cuestionamiento qué de verdad debemos hacer de fondo. Y yo sí creo en ese sentido, Gabriel, porque ya se vuelve inevitable de que estamos a 5 meses. Muchos han dicho que el presidente Biden se la ha jugado por su partido. Para... Bueno, aquí hay números pues, que ya no nos deben de sorprender. Bueno. Pero el... Sí, adelante. Gabriel, sí. No, adelante, concluye. Que tenemos esta realidad simbólica de que en Los Ángeles es el segundo lugar del planeta donde residen más salvadoreños después de El Salvador, más hondureños después de Honduras, más guatemaltecos después de Guatemala. Entonces, algunos dicen que esta ficha de la Cumbre de las Américas es una ficha electorera y posiblemente, pero ¿qué es lo que queremos? Entendimiento bipartidista. Que si no se pueden regularizar 12, 14 millones de sin papeles, de indocumentados, de irregulares, pero se avance con algunos millones para comenzar a generar, creo yo, un clima de estabilidad de fondo y romper con estas políticas minucias y draconianas que lamentablemente vinieron de Estados Unidos y que creo que le ha sido difícil a México dar respuesta en algunos momentos. Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, integración regional y migraciones, muchísimas gracias por este análisis. Por favor, buenas tardes por México, buenas tardes y que todo termine bien en Los Ángeles. Hasta pronto.